Benito Juárez, padre espiritual de la Revolución Mexicana. ¿Es posible que el verdadero arquitecto de la Revolución de 1910 no haya sido un hombre de carne y hueso, sino un espíritu del pasado? Tras la figura de Francisco I. Madero se ocultan hechos que para la historia pasan inadvertidos. El papel de Benito Juárez como el guía espiritual de la insurrección. Por medio de la escritura automática y el trance espiritista, el benemérito de las Américas habría regresado del más allá para dictar las pautas de la transformación nacional, instruyendo a Madero en la urgencia de restaurar la democracia y el Estado de Derecho. El espíritu de Juárez guió la mano del apóstol de la democracia, revelándose no solo como un referente ideológico, sino como el verdadero padre y el motor invisible que dio origen a la Revolución Maderista. Para comprender la magnitud de la Revolución Mexicana, es necesario analizarla no solo como un conflicto agrario o social, sino como un movimiento nacido de una profunda convicción metafísica. El espiritismo, doctrina que sostiene la inmortalidad del alma, la reencarnación y la posibilidad de comunicación entre los vivos y los muertos, fue el andamiaje intelectual de Francisco I. Madero. Esta corriente, que tuvo en el filósofo y educador francés Allan Kardec a su máximo exponente, se propagó desde Europa hacia Estados Unidos y América Latina durante la segunda mitad del siglo XIX. En México, su llegada formal ocurrió luego de la publicación en 1857 del Libro de los Espíritus y en medio del proceso de desamortización de los bienes de la Iglesia Católica, lo que permitió que nuevas formas de espiritualidad llenaran el vacío dejado por la estructura clerical tradicional. Mientras las sesiones espiritistas se volvían comunes entre ciertos sectores de la población, el general Refugio I. González, famoso por ser el fiscal en la causa contra Maximiliano, emergió como el defensor de una ortodoxia kardeciana que logró penetrar con fuerza en la clase media urbana alfabetizada y en algunos círculos de intelectuales. González no solo tradujo 2 obras de Kardec al español, sino que impulsó la creación de la Sociedad Espírita Central de la República Mexicana en 1872, logrando establecer varias asociaciones en las principales ciudades del país. No obstante, este movimiento era intrínsecamente elitista. Al requerir un alto nivel de alfabetización en un México donde más del 80% de la población no sabía leer ni escribir, los círculos espiritistas se convirtieron en bastiones de la élite urbana. Para 1875 ya existían al menos 25 sociedades formales, algunas de las cuales, paradójicamente, se dice llevaban los nombres de héroes nacionales como Miguel Hidalgo o Benito Juárez y no tenían nada que ver con la insurgencia. A principios del siglo XX, esta práctica encontró un interés especial en un país que, por tradición, ha mantenido una relación estrecha con sus muertos. Para los liberales de la clase alta porfiriana, el espiritismo representó una especie de religiosidad laica que les permitía explorar la trascendencia sin someterse a los dogmas de la Iglesia. Esta atmósfera influyó en mentes brillantes como las de Justo Sierra y Amado Nervo, pero fue gracias a Francisco I. Madero que el espiritismo dejó de ser una especie de búsqueda filosófica para convertirse en un proyecto de nación. Francisco I. Madero, el futuro apóstol de la democracia, nació en la hacienda de El Rosario, en el municipio de Parras, Coahuila, en 1873, dentro de una de las familias más opulentas del porfiriato. Su educación en el extranjero lo expuso inicialmente al positivismo, una filosofía que dictaba que la ciencia debía estar por encima de cualquier creencia religiosa. Sin embargo, el destino intervino durante su estadía en Francia, cuando tuvo su primer encuentro con los escritos espiritistas de Kardec, gracias a que su padre era suscriptor de la revista Espírita. Para Madero, la doctrina no contradecía la ciencia, al contrario, parecía ser la evolución lógica del pensamiento positivista aplicado al alma humana. Esta epifanía lo llevó a profundizar en la doctrina, participando en sesiones en las que diversos médiums le confirmaron que poseía el don de la escritura mecánica. Este don, que consiste en entrar en un estado de trance para recibir mensajes del plano espiritual por medio de la escritura involuntaria, se convirtió en el eje de su vida.
A su regreso a México, Madero fundó la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro y comenzó a sistematizar su pensamiento bajo el seudónimo de Dima en su obra Manual Espírita. Durante las sesiones espiritistas, Madero comenzó a recibir mensajes de su hermano Raúl, fallecido a los 3 años, y de su tío José Ramiro, un exgobernador de Coahuila. Estas comunicaciones fueron el preludio de su despertar político, el cual se vio catalizado por la crisis social y la represión violenta ordenada por el general Bernardo Reyes en contra de una protesta de estudiantes y maestros en 1903. Fue entonces cuando Madero comprendió que su misión espiritual debía trasladarse a la arena política, fundando en 1904 el Club Democrático Benito Juárez, el primer gran desafío contra la maquinaria de Porfirio Díaz. La tesis de que Benito Juárez es el verdadero padre de la revolución maderista encuentra su prueba más sólida en los mensajes del más allá que Madero recibió a partir de 1908. En aquel año, un espíritu comenzó a manifestarse en sus cuadernos de escritura automática, identificándose simplemente con las iniciales DJ. Este espíritu, que Madero reconoció como Benito Juárez, no solo validó su intención de desafiar a Díaz, sino que le otorgó una legitimidad metafísica a su lucha por la democratización del país. En una de las sesiones, Juárez felicitó a Madero por su labor y predijo que su libro, La sucesión presidencial de 1910, actuaría como una corriente eléctrica que sacaría a la nación de su horrible letargo. En estas comunicaciones, Juárez fue implacable con la figura del dictador. Acusó a Porfirio Díaz de ser astuto, falso e hipócrita, señalando que el estancamiento de México era producto directo del egoísmo y el apego al poder de quien fuera su antiguo correligionario. Juárez instruyó a Madero para que combatiera a Díaz no con odio, sino con las antítesis morales del régimen: lealtad contra astucia, sinceridad contra falsedad y franqueza contra hipocresía. Según los mensajes recibidos, la misión de Madero ya había sido acordada en el plano espiritual mucho antes de su nacimiento, posicionando a Juárez como el arquitecto invisible que diseñaba la caída del porfiriato por medio de la mano de Madero. La influencia del espíritu de Juárez fue determinante en el giro de Madero hacia la lucha armada. Aunque inicialmente Madero buscó una transición pacífica, fueron los mensajes de Juárez y de su tío Ramiro los que lo alentaron a redactar el Plan de San Luis, fijando el inicio de la insurrección para el 20 de noviembre de 1910. Bajo la guía de Benito Juárez, Madero formuló un proyecto de nación basado en la igualdad y el respeto irrestricto al Estado de Derecho. Esta obediencia mística explica la conducta de Madero tras la caída de Porfirio Díaz. A diferencia de otros caudillos, Madero se negó a tomar el poder por la fuerza, insistiendo en la celebración de elecciones justas y legales para honrar el mandato democrático que Juárez le había encomendado. Madero estaba convencido de que cada paso que daba era un acto de respeto a las instrucciones recibidas desde el más allá. Su compromiso con el liberalismo no era una simple postura política, sino un esfuerzo por redimir el legado juarista. En sus escritos, insistía en que la participación ciudadana era la única salvaguarda contra la discrecionalidad del poder. Citaba constantemente la máxima del Benemérito: el respeto al derecho ajeno es la paz, convirtiéndola en el pilar ético de su administración. Para Madero, infringir la ley no era solo una falta administrativa, sino un crimen contra la patria y un desacato a las leyes espirituales que debían regir el destino de México. A pesar de su fidelidad a los preceptos juaristas, el gobierno de Madero se vio asediado por las actitudes facciosas de los caudillos revolucionarios, quienes veían en su legalismo una barrera para dar soluciones inmediatas a los graves problemas sociales. Detractores aprovecharon su fe espiritista para orquestar una campaña de desprestigio, ridiculizándolo en la prensa como un hombre débil que gobernaba bajo el dictado de fantasmas. Estas caricaturas y ataques minaron su autoridad, pero Madero nunca vaciló en su creencia de que Juárez guiaba su camino. En 1913, la traición se materializó en la figura de Victoriano Huerta. Madero,
buscando proteger la institucionalidad que Juárez le había instruido defender. De manera ingenua confió en quien finalmente lo arrestaría y ejecutaría. Esa decisión llevó al asesinato del apóstol de la democracia, pero dejó abierta la interpretación de su legado. La Revolución Mexicana fue, en su esencia maderista, la ejecución de un plan místico. Benito Juárez, por medio de sus comunicaciones espirituales, fue el verdadero motor que impulsó a Madero a sacrificar su fortuna y su vida por un ideal. Así, Juárez no solo fue el padre del México liberal del siglo XIX, sino que desde el plano espiritual se convirtió en el progenitor de la Revolución de 1910, dictando desde el más allá el renacimiento democrático de la nación. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.